El cameo 8. ¿Terminaron? No, estamos aproximadamente a la mitad. O sea que vamos a seguir por ahí. Fuimos compaginando las notas con el cameo. Lo veíamos a medida que avanzaba. Lo íbamos viendo. Muchas gracias. Y entonces en las notas yo estoy en la página 108. ¿A cuál página debo ir? Pues debes ir a la 112. 112, gracias. Listo. Nos quedamos justo cuando el comentario de la línea 12, Blessed are you with Mary as the mother of the children. Ahí también en el cameo 8 nos quedamos en esa parte. Voy a buscarlo entonces. Que sería página 1732. Página 1732. Ahí estamos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ir comenzando con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias. Bendiciones, bienvenidos. San Miguel. Buenas tardes, hola. Muy buenas tardes. Te hago coanfitrión para que puedas dar paso a los hermanitos también. Gracias. Voy a decir Santa Nelly. Muchas gracias a todos. Nos habíamos quedado en el cameo 8. En las notas estamos en la página 112. Y también parecía que haber una referencia, tengo aquí apuntado, a página 453 que vimos el otro día, ¿verdad? San Miguel. Sí, Santa Llídera. De ausencia de felicidad. 453. Ahí está. Santa Nelly, gracias. Y Santa María Luisa. Santa María Luisa y Santa Nelly, buenas tardes. Muchas gracias. Santa Nelly, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Hola, Santa María Luisa. Gracias. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos allá. Estábamos justo en la página 1732.
de del libro de San Robert Perry. Santa María Luisa, ¿puedes quitar el audio, por favor? Gracias. Y bueno, pues si quieres leer Santa Nelly la parte de las notas y Santa Gida la parte de San Robert. Listo. Ok. Entonces, Entonces, para coger un poco de contexto, a ver, porque lo último que habíamos visto es que el comentario este pertenece al párrafo anterior con el tema de que había perdido aparentemente la chequera y estaba aparentemente Santa Helen preocupada por ello. Pero sí que tenemos un párrafo y un punto de aparte, pues desde ahí. In the midst of the mundane exchange. ok. En el medio de este intercambio mundano, los materiales, el material sigue llegando con respecto a la naturaleza elevado y el papel elevado de Helen. La naturaleza real y el papel elevado de Helen. Primero, allí hubo la revelación acerca de su verdadera identidad y ahora ella es asemejada a la Madre María. Bendita eres tú, María, como la madre de los niños. Bueno, Jesús esa es la frase que es propia de las notas. Esa frase es de las notas, que es de la página 112, la línea 12. ¿Verdad, Santa Nelly? Ya, es que aquí sale en un lado diferente el micrófono. Blessed are you with Mary as the mother of the children. Mother. Bendita eres tú como la madre de los niños. Y ¿Eso? sigues leyendo un poquito más porque ahí hay unas cuantas líneas. Purim insists now, which I did. O sea, Jesús le dice, inserta esto ahora. Y ella responde, ya lo hice. Then I ask for forgiveness for having thrown away. Vale, pues eso sí que esperamos un poco a que lea Santa Gida el siguiente párrafo. Gracias. Listo. Jesús entonces le dice a ella que inserte lo que él le decía y Helen le dijo, lo cual lo hice, ¿no? Esto se refiere al comentario, tú has desperdiciado más dinero que él alguna vez desperdició. A lo cual Helen escribe en la parte superior de la página con una flecha indicando dónde esta nota debería ir. Este comentario claramente ha llamado su atención porque entonces ella escribe. Entonces, ahí vendría Santa Nelly. Entonces ella escribe, es lo que acabo de decir, ¿no? But he said, it's alright. Te tocaría desde la línea 16, Santa Nelly, página 112. Listo. Luego yo pedí perdón por haber tirado todo ese dinero. Pero él dijo, está bien. ¿Sigo? No. Creo que sí, Santa sí. Gida no ha leído esto. No, pero sí, vas tú primero. Ah, bueno. Tú has vivido en la escasez, tú vivías en la escasez en ese entonces, pero ahora tú has sido perdonada. Por lo tanto, tú vives en abundancia. No hay necesidad ya de tirar nada, ni tampoco hay necesidad de desear nada. Hasta ahí. Gracias. Ahora sí, Santa Gida, cuando quieras. Ahora sí. Uh-huh. Ok.
Entonces pedí perdón por haber desperdiciado todo ese dinero, pero él me dijo, todo está bien, tú vivías en escasez entonces, pero ahora tú has sido perdonada, así que vives en abundancia. Ya no hay ninguna necesidad de desperdiciar nada o de desear nada tampoco. ¿Y sigues, por favor? ¿Digo? Ok. Sí. Helen se siente culpable con respecto a haber desperdiciado todo ese dinero. Jesús le dice a ella, no pasa nada, todo está bien, diciéndole que eso es precisamente lo que tú haces cuando vives en la escasez. Cuando tú crees que te falta algo dentro de ti, cuando tú crees que te falta algo dentro de ti, por supuesto que tú tratas de llenar esa falta con cosas de afuera. Pero todo eso ya está detrás de ella ahora, o ya es cosa del pasado. Él la ha perdonado y le ha dicho hace un rato, cuando tú ya has sido perdonado, tú lo tienes todo. Y eso está en el texto, capítulo 1, principio 26, párrafo 4, línea 2. Por lo tanto, la sensación de falta interior ha desaparecido y con ella toda la relación con las cosas materiales será sanada. Ella no necesitará desperdiciar dinero para llenar su falta interior y ella no necesitará preocuparse con respecto con respecto a escasez exterior, cosas que le falten afuera, algo en el exterior tampoco. Uh-huh. Jesús le quiere decir que su abundancia interior en realidad la protegerá a ella de una escasez exterior. Por lo tanto, el ser perdonado te lleva al darte cuenta de la abundancia interna, la cual te guía a la relación correcta con todas las cosas externas. De manera interesante, Jesús consuela a Helen en una manera muy similar con respecto a cómo él también ha consolado a Bill por olvidarse de preguntar. En ambos casos, él dice, no te sientas culpable con respecto a lo que hiciste. Solamente el resultado natural, un ratito. It's just the natural outgrowth of the material. Ok, es simplemente el crecimiento natural del estado mental en el cual tú estabas. Sin embargo, él no lo deja simplemente en eso. Él entonces habla de un nuevo estado mental desde el cual, con un comportamiento corregido, desde el cual un nuevo y corregido comportamiento fluirá de manera automática. En este punto, Helen parece haber tenido un tipo de experiencia interior y entonces escribe lo siguiente. ¿Ahí lees Santanelli? Sí, gracias. Sí. El niño Cristo, referencia, o el niño Jesús. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí tu voluntad. ¿Sigue Santallera? Sí. Sí. Infante Cristo, el Cristo infante, en referencia al niño Cristo. No. Infante Cristo en referencia o niño Cristo. Referencia al Contempla infante. a la sirvienta del Señor. Que se haga conmigo de acuerdo a tu voluntad. Esta última frase es una cosa bastante dramática para Helen, para ella escribirla. Es una cita de lo que mencionan los evangelios de que María dijo en el Evangelio de Lucas, en la cual ella acepta su rol como mamá del Salvador. Contempla a la sirvienta del Señor
y que se haga conmigo de acuerdo a tu palabra. Y eso nos lleva a la cita que está en Lucas 1:38. Santa María Luisa, ¿lo estás buscando? Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pues muchas Y eso gracias. está en un título que se llama Anuncio del nacimiento de Juan. Perdón, Anuncio del nacimiento de Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Y todo es Santa Nelly. ¿Sí? Ujú. Pero esto es un comentario de San Robert Perry, ¿no? No. Está en las Eh, notas. ¿Has terminado el párrafo, Santa Oh, Yera? sí, no termina. Disculpa, Santa Nelly, tienes razón. Pensé que había terminado. Basada en este último comentario, que está en el Cameo 12, está claro que Helen interiormente escuchó esta cita en lugar de simplemente pensarla. Pero Jesús piensa que algo ha ido mal, que la interpretación de Helen de esta cita viene del ego. Él viene de su ego. Él he does not mind his words. Él no se queda escaso en sus palabras. Ahora sí, Santa Nelly, gracias. Acá diríamos, él no tiene pelos en la lengua para hablar. Él le habla sin pelos en la lengua. Egocéntrica. Eso es. Yo no necesito tener otra madre física. And she was the only one who conceived without... perdón. Y ella fue, o sea, María, ella fue la única que concibió sin ninguna carencia de amor. O sin ninguna ausencia de amor. Suena como más natural aquí. Ujú. Pero yo te dije antes que muchos son nacidos y que no han renacido o que no han vuelto a nacer. Pero yo te dije antes que muchos nacen y que luego no vuelven a nacer. Yo te mencioné esto. Yo os mencioné esto a ti y a Bill en conexión con vuestros propios padres. En realidad, La oración termina sin terminar. sería muchos han nacido que todavía no han renacido, ¿no? Que no han renacido, sí. Muchos No. han nacido O no han vuelto a nacer. que no han... Sí, o sea, como Jesús. Él nació, pero después no volvió a nacer más. Por eso Helen no puede esperar que ella pudiera ser la mamá de él, porque él no va a volver a nacer ni no tiene pensado venir otra vez aquí a este mundo loco. ¿Quién piensa que quiere regresar aquí? Nadie. Pero es que no, ahí se han eliminado y ya no vuelven. Bueno, dicen que algunos maestros vuelven a ayudarlo, ¿no? Pero no sé. Pero no es reencarnar, pero no en cuerpo, me imagino. Igualmente también esto se puede entender en el otro sentido, ¿no? Muchos han nacido que no han renacido. Es decir, que hay muchos que están aquí que todavía no han despertado. ¿No es así? Oh. No creo, porque como él está hablando de que no va a venir a través de Helen para volver a vivir, entonces más bien Sí, creo pero que es que muchos que nacieron ya no tienen que volver a renacer. Pero fíjate lo que pone entre paréntesis. La frase... Sí, habría que ir a ver qué fue lo que él dijo en relación con los padres de Bill y Helen. Sí. I mentioned puede ser it que to ahí se you. entienda mejor. Sí, la siguiente frase, ¿no? Dice,
I mentioned it to you and Bill in connection with your own parent. O sea, que se está refiriendo a los padres de Helen y Bill. No sé. Sí, habría que ir a ver ese contexto allá. Bueno, es que no hay más contexto que el que tenemos. Todo el contexto es este. Esta es la información. Yo pensé que, como decía, yo te mencioné esto. Sí. Yo os mencioné esto cuando hablaba de vuestros padres. Pensé que eso estaría en alguna otra parte. Por lo menos no hemos tenido noticia anteriormente, ¿no? No habrá quedado escrito. No que yo recuerde. Sí que es verdad que no es la primera vez que lo dice Jesús, ¿no? Muchos han nacido que aún no han renacido. Entonces, lo que podríamos sacar de conclusión es que se refería a los padres de ellos, cuando lo dijo anteriormente, ¿no? Porque sí que hay una referencia ¿Y en el anterior. texto final no hay alguna alusión a eso? El texto es tal cual, lo estamos diciendo. Dices el final. El final tiene menos información, en el final no hay nada de esto. O sea, donde más información hay es en las notas y aquí. Porque San Robert Perry y su equipo dan explicaciones al respecto. Lo único que habría que buscar sería la misma frase, pero en las notas. Si tenéis ahí el PDF de las notas y queréis poner... Parece mi compu colapsó. Pues no sé qué le pasó, no quiso prender, por eso me tocó conectarme con el iPad. Y ahí es donde yo tengo todos los PDFs. Entonces, ¡ay! Ya resucitó. Voy a ver si en otra parte dice reponen las notas. Perdón. Espíritu Santo. PDF. A ver, yo... Ay, también se puede buscar en la Kindle, ¿cierto? Sí. Pero en eso es más hábil Santa Gina. ¿Qué cosa? Para buscar en la No, en la Biblia no, ¿sabes? Porque en la Biblia no está la palabra reencarnación. Creo que ha dicho en el Kindle. No, sí. Si en la Kindle, si en las notas dice algo sobre Reborn en alguna otra parte. Sí. Yo voy a ver si es que puedo, porque yo la verdad que yo tengo un PDF. En las notas no las tengo en Kindle, las tengo en PDF. Y yo el PDF sí, de verdad que no lo sé manejar realmente. Vamos a ver, Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que la Santa Hija de Dios piense que no puede? A ver, Reborn as Holy, aquí está. En la página, en el capítulo 17:35. Dice aquí, this relationship has been reborn as holy. Pero está hablando de que esta relación ha renacido como santa. De la relación santa seguramente. Estamos hablando de que lo haya mencionado antes en el capítulo 1. Bueno, las notas me mandó ahí, o sea, el PDF me mandó allá. Tengo que tratar de regresar a donde yo estaba. Solo habría que... A ver, yo lo he metido también, pero este móvil parece que tarda un poquito. Many are born. Con esa referencia sería ver la referencia que haya en el capítulo 1 antes de esta parte. Para ver en qué momento lo dijo, porque hubo una referencia anterior. Igualmente voy a ver si lo encontramos por aquí, manualmente. Vamos a ver si puedo volver al capítulo 1. ¡Wow! ¿Sí? Hay 63 referencias a Born. Pero mete un poquito más. Para ponerle Arborn para que sea más específico. Eso es, gracias. 3 referencias.
Vale, ¿y una que sea anterior a esta? Está en la página 26. Dice, the poor are always with us and many which are born have not been reborn. En la página 26. De las notas. Sí, en las notas. Luego dice human birth, maturation and development is a microcosmic representation of a much larger process of creation. Y desarrollo de habilidades está sujeto a error, así como el propósito real A ver, del libre albedrío. Estaba buscando a ver si... Ah, sí. sí, es La cuando... función real de los padres es ser más sabios que los niños, a este respecto y enseñar. ¿Será aquí donde se refiere? Sí, Ujú. Parece que sí. sí, porque dice es ser más sabios que los hijos y a este respecto enseñarles a ellos de acuerdo a esto. Y ahí él dice, esto me molesta, this upsets me. Algunas veces you can't get through anyway. ¿Te importa leerlo en alto, Santa Nelly? Que lo ¿La oigamos. encontraste, Santa Gida, página 26? A ver, no me fui un ratito. En el PDF, línea Puedes... 19. Línea 19. Página 26, apenas 7 ratitos. Sí. Vale, Empieza pues como en la línea 14 la idea. eso es. 26. No interpretéis esto en términos de culpa. Muchas criaturas que están ya aquí necesitan padres espirituales. A los pobres los tendréis siempre con nosotros. Y esa es la referencia a Marcos 14:17. Y muchos han nacido que no han renacido. A los pobres los tendréis siempre con nosotros y muchos han nacido que no han renacido. Se está refiriendo a que hay muchos que todavía espiritualmente pues no se han liberado del ego. Sí. Muchos que han nacido no han renacido. Claro, hay que renunciar al ego. Ese es el renacimiento. Volver a nacer ahora libres de dualidad, libres de ego. Esa es la Y de ahí resurrección. que se necesite la sabiduría de los padres para ayudarles Eso es. en este contexto, sí. Así es. Ah, Pues apuntamos ahí la página 26 también. Muy bien, muchas gracias. Pero volvemos a la 113, Sí, creo. Sí. ¿Vale, yo? a ver. Muchos han nacido que no han renacido. Mencioné esto con relación a Bill en conexión con vuestros propios padres, ¿no? Ahí estamos en la sí. 114 de las notas. Y seguiría Santa Gida, ¿no? Listo. Egocéntrico. Sí. Yo no necesito una madre física. Y ella fue la única que concibió sin ningún tipo de falta de amor. Pero te dije antes que muchos han nacido que no han renacido. Te mencioné esto a ti y a Bill en conexión con tu propio padre. Mira la oración, mira que la oración termina así, o sea, se queda en puntos suspensivos. La oración termina con puntos suspensivos. Basado en esta respuesta, pareciera que Helen hubiese contemplado el pensamiento de que Jesús pudiera nacer físicamente nuevamente a través de ella. De hecho, poco después de esto, Jesús se refiere a Helen como que tenía las nociones de embarazo falsas, las cuales eran un intento inconsciente de llenar su sensación de escasez interna. Jesús
claramente piensa que el ego de Helen ha tomado posesión de las referencias a María, y que ha estado escuchando, las referencias a María que ella ha estado escuchando en el cameo 12. Veremos que Helen aprende de esta experiencia porque la siguiente vez que ella escucha esta cita bíblica, ella es capaz de interpretarla de una manera libre de ego. Mientras que Jesús puso a Helen en su puesto, también le reveló cosas importantes con respecto a su vida física. Primero le dice que él no volverá a nacer a un cuerpo físico. Él ha trascendido eso. Segundo, él parece clarificarle la manera en la que su nacimiento, la manera de su nacimiento 2000 años atrás, su referencia a María concibiendo sin ningún tipo de escasez de amor, parece ser una alusión a la cita reciente de que el sexo es a menudo asociado con falta de amor. La falta de amor viene de utilizar el sexo para la gratificación personal, mientras que debería ser utilizado como un canal sin egoísmo para atraer niños al mundo. Decir que María concibió sin ninguna falta de amor, entonces es querer decir que ella utilizó el sexo correctamente, para insinuar, en otras palabras, que ella sí concibió a Jesús a través de una experiencia sexual, pero que ella lo hizo con un singular estado mental elevado. Uno que estaba libre de cualquier falta de amor o lo que se le parezca. Si esta interpretación es correcta, entonces aquí está la misma pureza que nosotros encontramos en el concepto del nacimiento de la Virgen, o del parto del nacimiento de la Virgen, únicamente en este caso expresado en el acto del sexo. Esto fue un logro tan alto, aparentemente, que ella fue la única que lo logró, que lo alcanzó. María fue la única que logró concebir sin sensación de falta de amor. Si Helen no daba a luz a Jesús físicamente, entonces ¿por qué ella está escuchando cosas que la asemejan a María? Cosas como: bendita eres tú con María como la madre de los niños, y contempla la esclava del Señor. La clave está en el comentario de Jesús. Yo te dije antes que muchos han nacido que aún no han renacido. Esto es una referencia a su primera conversación con respecto a sexualidad, que se encuentra en el principio 18, párrafos de 3 al 6. ¿Quieres que vayamos allá a Santa Inga? Es donde hemos ido antes. Listo. Gracias. Su punto allí es que Helen no tiene necesidad de ser una madre física, más bien ella puede ser una madre espiritual a todos aquellos que han nacido físicamente, pero que aún no han renacido espiritualmente. Al referirse a esta cita en el contexto actual, Jesús está insinuando que la manera en la que Helen puede ser madre es hacer una versión espiritual de la Madre María. Tal como María, ella puede traer a Jesús al mundo, pero en este caso, lo que ella nos traerá no es su cuerpo, sino su enseñanza. Esta es la manera en la que ella puede manifestar al niño Cristo. Esta es la manera en la que ella puede alcanzar la maternidad y llenar su sentido de escasez. Ella puede dar a luz a un curso de milagros. Muchas gracias. Pues con esto terminamos el cameo 8 y nos volvemos hacia donde estábamos.
en la página 28 del libro de San Robert Perry. Pasamos de la 114 a la 115, que parece estar en blanco, solo aparece texto 3, y luego pasamos a la 116. A la 116. Y ahí lo que tenemos ya está. Vale, entonces sigue Santa Aida con las notas. Página 116. Ok, yo sigo con el conflicto porque estoy buscando en San Robert Perry y entrar al capítulo 1 y todavía no puedo. Ah, ok, ya sé por qué. Yo sigo leyendo las notas Santa Isla. Sí. Ya, perdóname, Santa Isla, estaba buscando. Listo, continúo. Omite. Mira, si quieres esto te lo voy a leer, que lo tengo aquí y ya está compuesto, más o menos, porque como ahí viene un poco telegráfico, sería: el doctor Dan Rost permitió que le preguntaras en su calidad de presidente de la Junta de Gripe sobre la vacuna de Bill contra la gripe. Que se ponga una hora y un refuerzo si hay una epidemia. El doctor Damrosch y el doctor Weiss están de acuerdo en esto. Y si quieres leer ya a partir de T1B 30 AD. Gracias, sí, Santa Isla, gracias, ya lo entendí. Listo. Esta es la manera en la que los milagros deberían trabajar. Tú no saltaste a la pregunta directamente por ti mismo, y aunque tú sí te apresuraste al teléfono con respecto al consejo de Rod, tú no ejerciste ninguna presión ante la resistencia de Bill. De 1B30AE. Esto me dio la oportunidad de dejárselo al experto real, el cual yo envié para que responda la pregunta. En la página 117, línea 1, T1B31. Los milagros son ejemplos de correcto pensar. La realidad, el contacto con la realidad de todos los niveles se vuelve fuerte y preciso, por lo tanto, permitiendo una delineación correcta de las limitaciones intrapersonales e interpersonales. Como resultado de esto, el obrador ve la verdad tal como Dios la creó. Esto es lo que esto quiere decir con respecto al punto del ajuste de la perspectiva. T1B32. Un milagro vamos a parar ahí. Creía que ibas a leer la llamada número 108. Gracias, Santa Isla. Gracias por mantenerme pilas. Me siento... se me pasan los numeritos ahí. Nos lleva a la página 7, el párrafo 1B22H. Igualmente, deciros que desde que has empezado a leer el T1B31, desde que los milagros son ejemplos de recto pensar, estamos en el principio 36. Santa María Luisa, por favor, nos lees el principio 36. Y Santa Nelly, tú vas a empezar desde ahí, página 28, ¿verdad? ¿Cuál página en Robert Perry? 28. Gracias, Santa Isla. Igualmente. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Gracias. Ese es el principio 36. Y entonces lo que ha leído Santa Aida acerca de ello
Lo va a comentar ahora también Santa Nelly. 36. Un milagro. Los milagros son ejemplos de recto pensar. A través de los milagros, el contacto con la realidad a todos los niveles se vuelve fuerte y preciso, permitiendo así una correcta delineación de los límites personales e interpersonales. Esto es lo que quiere... Espérate. Aquí hay una llamada, la 74. Reality Contact. O sea, como resultado Pero de primero Santa Nelly, por favor, hay una llamadita a pie de página. 74. Después de Boundaries. Después de Fronteras. Reality Contact. El contacto con la realidad se refiere a estar en contacto con la realidad en oposición a nuestras fantasías y desilusiones. ¿Lo encuentras? ¿Quién? ¿Santa Gina o Nelly? No, Santa Nelly. Pie de página en San Robert El Perry. contacto con la realidad. Yo estaba esperando que Santa Gina lo leyera, pensé que había dicho Santa Gina. El contacto con la realidad se refiere a estar en contacto con la realidad como opuesto a nuestras propias fantasías y engaños. La psicosis, por ejemplo, está marcada por la pérdida del contacto con la realidad. De acuerdo a la referencia aquí, al hacer posible que el contacto con la realidad se fortalezca, los milagros nos permiten delinear correctamente los límites. Es decir, tal vez los límites entre el cuerpo y el espíritu, o los límites entre los papeles de los roles que desempeña la conciencia, la supraconsciencia y el subconsciente, y los límites externos. Y aquí se refiere quizás a los límites emocionales, mentales y físicos adecuados entre nosotros mismos y otros, o los límites entre aquello de lo que nosotros somos responsables y entre lo que otros son, y entre aquello de lo que otros son responsables. Es decir, los límites por los cuales yo respondo y los límites por los que los demás responden. Uh-huh. Este contacto con la realidad, en última instancia, se vuelve tan fuerte que nosotros podemos ver la realidad máxima, es decir, la verdad como fue creada por Dios. Uh-huh. Gracias. Podemos tener en cuenta que están hablando, que nos ha dado el ejemplo, o le estaba haciendo Jesús la mención a contactar con los doctores especialistas en poner vacunas, y le dejó a Bill que se tomara su tiempo para decidir él si debería ponerse una vacuna o no. Ella no le insistió. O sea, lo que está diciendo en general es Jesús que esto nos permite ver realmente el verdadero cariz de las relaciones, en las cuales se nos va a llevar a ser muy respetuosos con las decisiones que tiene que tomar el hermano. O sea, ella, por ejemplo, en el caso que nos han puesto de la vacuna, ella no insistió, no corrió a Bill, no le apresuró a tomar una decisión, sino que le dejó su tiempo, y eso le permite al Espíritu Santo hacer su labor para inspirar a cada uno de nosotros. O sea que el obrar los milagros, como son ejemplos de un
pensar correcto va a permitir a cada uno llevar a cabo su papel sin interferir en el de los demás, sino al revés, colaborando los unos con los otros, ayudándonos, cooperando, para que cada uno pueda hacer su gesto interno de cambiar de mentalidad y a la vez, a la hora de interactuar con los demás, ser totalmente respetuosos y amorosos, dando tiempo a que cada uno tome su tiempo, el que crea conveniente para cambiar de mentalidad, aunque a la vez se nos exhorta a que lo hagamos lo antes posible. ¿Verdad? Intrapersonal e interpersonal. Y es lo que está pasando actualmente, ¿no? Claro, eso es. Aparentemente todos están ahí, si me vacuno, no me vacuno. Vacunas sí, vacunas no. Y algunos En otros países nos están obligando, en otros cada uno toma su decisión, si quiere vacunarse, si no. Sí, tenemos que tener en cuenta... Sí, ¿qué sería más útil para mí, para todos? ¿Que me vacune o que no? Eso es. Tenemos que tener en cuenta también que estamos en el capítulo 1 y a ellos se les están dando ejemplos con las cosas que tienen entre manos, ¿no? Y que sabemos que del capítulo 1 al 31 hay bastante avance a la hora de cómo Jesús trata con ellos, ¿no? Y cómo lo que les está diciendo en el capítulo 1, seguramente en el 31, ya les dejaría bien clara una posición al respecto, quizás, ¿no? Y en cambio aquí pues está todavía más teniendo en cuenta que ellos están empezando, que ni siquiera aparentemente se están dejando guiar mucho, que les cuesta dejarse guiar por la voz de Jesús, ¿no? Entonces él se está mostrando totalmente respetuoso, les da ejemplos, ¿no? Ejemplos que les van, bueno, ¿qué te parece? Sí, mira esto, mira aquí, cómo actuar aquí, mira, ¿verdad? Entonces, como sabemos, ¿por qué digo esto? Espíritu Santo. Porque en la medida en que nos dejemos guiar, pues habrá cosas que ya caigan por su propio peso, ¿no? Es decir, que mientras todavía estemos muy apegados a las cosas de la forma o tengamos miedos, pues se nos llevará a hacer magia en ciertas ocasiones. Porque habrá otros momentos en donde ponerse una vacuna, pues es que ni nos lo plantearemos, ¿no? Porque no tendría ningún sentido ilusorio, ¿verdad? Entonces, como se nos va a respetar en el nivel en el que estemos, a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Que alguien me preguntó, dijo, ¿qué opina acerca de tal cosa? Me mandó un artículo ahí de cosas que han pasado por allá aparentemente con las vacunas. Yo le digo, pues la verdad es que la gente tiene mucho miedo, entonces yo le digo, pues solamente haga lo que le dé paz. Pregúntese si es útil que se la ponga, que no se la ponga, pero yo sé que todo es Dios, así que si se la pone seguro que no le va a hacer daño, porque si usted cree que la vacuna es Dios, porque todo es Dios, ¿entonces qué le va a hacer daño? Yo le digo, pues no, póngasela si quiere, bueno, usted decide. Digo, y sí, sí, toda la razón. Bueno, ahí nosotros lo que vamos a proponer siempre, ¿verdad? Es pues que nos aquietemos, que digamos no tengo ni idea, Espíritu Santo, como podemos siempre, que nos lo permitan, claro, a los hermanos, que Jesús nos inspire a ello, pues que hay una sabiduría que está en nosotros, cuando no quieran oír aparentemente hablar de Dios, hay una sabiduría universal que nos conecta a todos, incluso podríamos hablar que nos conecta como especie, ¿no? La especie humana, la sabiduría que rige a la especie humana. Bueno, pues esa sabiduría está en nosotros y en vez de considerarnos como un ser individual, pues ¿qué sería aquí mejor para todos? Fijaos que esta pregunta la puede entender cualquiera sin hablar de Dios, ¿no? ¿Qué sería mejor para todos? ¿Es útil para todos que yo me vacune? ¿Y ahí que haga silencio? Es una manera de invocar a Dios en mí sin hablar de Dios específicamente, ¿verdad? ¿Qué sería mejor aquí para todos? Renuncio a saberlo con respecto a mi idea personal de cómo tienen que ser las cosas. Voy a ver qué me diría la sabiduría universal aquí al respecto. Gracias. Sí, que un médico hablaba de eso. Dice, yo le decía, pero ¿me vacuno o no me vacuno? Dice el médico. Dice, bueno, le preguntó al Espíritu Santo porque él hace curso de milagros, ¿no?
Y digo, pues, ¿qué sería más útil? Dice, pues, para trabajar de todo modo me exigen tener la vacuna. Y para que todos estemos tranquilos y las personas que yo atienda también estén tranquilas, pues me lo pongo y ya. Pues claro, sí. Si además es que si te aquietas te lo va a decir Jesús. No hay duda. Los que hagamos el curso de milagros sabemos claramente que aquietándonos viene la respuesta correcta. ¿Verdad? Sí, sí. Eso Sí, es lo él que... preguntó primero y luego pues le llegó, sí, póngasela. Entonces pues se la puso, ya. Fenomenal. Y estaba en paz y el resto también. Genial. Pues gracias. Y el principio 23, si San Luciano, por ejemplo, lo quieres leer para recordarlo, que ha hecho referencia a él también. ¿23, verdad? Sí, por favor. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto ocurre ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Gracias. Así es. Se sitúa a la mente como la causa y la percepción no va a ser más que el efecto, ¿verdad? El nivel del mundo, lo que percibamos con los sentidos, va a depender del maestro al que hayamos decidido acudir para que nos guíe. Ya no es el mundo me gobierna a mí, sino que yo decido a quién quiero servir, a Dios o a Dios. A Dios o a Dios. Y nos dice San Juan Carlos Brena, Dios no creó el virus, por lo tanto no existe. Vacunarse contra una cosa que no existe es locura. Sí, San Juan Carlos Brena, claro que sí, eso es lo que estamos diciendo. Pero que como Dios mismo sabe que a veces, en ocasiones, parece que su hijo tiene miedo, si su hijo cree tener miedo o vive en un entorno, como nos ha dicho Santa María Luisa, donde parecen exigirle que se vacune, o los familiares creen tener miedo si no se vacuna, pues como Dios precisamente sabe que la vacuna no es nada, pues si los demás te piden que hagas una cosa e insisten, pues tú hazla, porque a ti te va todo bien. Entonces, en muchas ocasiones vemos que los hermanitos pues se vacunarán porque sus entornos laborales se lo exijan, porque los familiares digan, pero ¿cómo? ¿No te vas a vacunar? Pero por favor. Bueno, pues me vacuno, no hay ningún problema. ¿Verdad? Pero para los que sabemos que no pasa nada, pues claro, es que ni nos lo preguntamos, porque no hay lugar, por supuesto. ¿Verdad? Muchas gracias. Muy bien, creo que faltaba una frase, la tercera, y ya con eso terminaríamos. Sí. A mí, como resultado, el que da ve la verdad como Dios la creó. Esto es lo que quiere decir el principio sobre ajustar, sobre el ajuste de la perspectiva. Y aquí dice, un milagro reordena el orden de percepción y pone los niveles en su perspectiva verdadera, o en su verdadera perspectiva. Que es el principio 23 que acabamos de leer también en castellano. Lo que pasa es que en el libro de San Robert Perry parecía estar en el 26. Muy bien, pues Santa Aguida, T1B32, por favor. Ok. Un milagro es un factor de corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. T1B32B actúa como un catalizador sacudiendo la percepción errónea y colocando todas las cosas y colocándola en su puesto, en su lugar. Este factor de corrección coloca al hombre bajo el principio de la expiación, donde su percepción se sana. Hasta que esto haya ocurrido, la percepción de orden divino es imposible. La verdadera profundidad de percepción se vuelve posible únicamente en el orden más elevado, en el orden perceptual más elevado, en la integración. At the highest order of perception, no. La profundidad de percepción se vuelve posible únicamente en la integración de
de la percepción del orden más elevado. Gracias. San Miguel, ¿nos quieres leer el principio 37? Claro. Que me estoy quedando dormido ya. Pues venga, así te despiertas. 37. Sí, por favor. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la aspiración, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Gracias. Y ahora Santanelli, principio 37, San Robert Perry. Un milagro es un factor de corrección introducido en el pensamiento falso, introducido por mí en el pensamiento falso. Este actúa como un catalista sacudiendo. Como un catalizador. Este actúa como un catalizador sacudiendo la percepción errónea y poniéndola en su lugar. Este factor de corrección te ubica en el principio de la percepción, donde tu percepción es sanada. Hasta que esto ocurra, la percepción del orden divino es imposible. La percepción, la verdadera percepción profunda se vuelve posible solamente en el orden más elevado de la integración perceptual. Llamada número 76. Esta oración involucra la reinterpretación de dos términos convencionales diferentes. La integración perceptual se refiere normalmente a la organización y a la integración de diferentes estímulos sensoriales. Aquí, sin embargo, se refiere a la organización y la integración de nuestra percepción de estos estímulos, es decir, nuestras interpretaciones y nuestros pensamientos. Solamente cuando esta integración ocurre, podemos alcanzar la verdadera percepción profunda. Esta es claramente no una percepción profunda visual, sino una percepción de la realidad a un nivel profundo. La percepción del orden divino. Se está refiriendo a la visión de Cristo, ¿no? Que es otro tipo de percepción. Es una percepción integradora, universal, que lo percibe todo por igual. Ya no hay diferencias entre unos sentidos y otros y entre lo que se percibe con cada uno de los sentidos, ¿verdad? Se refiere a eso, ¿no? Tenemos como resultado la percepción espiritual del Espíritu Santo, la visión del Cristo. Muy bien, pues había alguna referencia más, ¿no? Acá dice que una anotación similar se hizo en el dictado del capítulo 4, donde habla del rango más amplio, un concepto relacionado a la percepción profunda, como simbólico de el.
Como de la simple. knowledge, of experiencing knowledge, como simbólico del experimentar el conocimiento o de la experiencia del conocimiento. Ujú. Bueno, en la amplitud de la percepción, cuando percibimos correctamente, lo que ocurre es que la percepción se amplía para abarcarlo todo. ¿Mm? Iréis notando también que a la hora nosotros de interactuar con los hermanos, cada vez somos más conscientes de esa igualdad en nuestra interacción. Donde antes nos centrábamos en los que nos importaban, estoy con fulanito y el resto del mundo pareciera que me pasa desapercibido, ¿no? En cambio, nosotros ahora, a la hora de estar en cualquier lugar, como estamos atentos a la guía espiritual, a la guía del Espíritu Santo, estamos dispuestos a interactuar amorosamente con todos los hermanos, ¿no? Por lo menos este aspecto de la mente ha notado que se le lleva a ser muy consciente de todos los que te rodean normalmente. Estás en un sitio, en un ilusorio lugar público y no estás solo con los que parecen acompañarte, sino que vas bendiciendo a todo el mundo que tienes a tu alrededor, te vas extendiendo, siendo consciente de que tu santidad envuelve todo lo que ves, o sea, estás abarcándolo todo, integrándolo todo, ¿no? Eso es una percepción cuyo rango se ha ampliado para abarcar a todos los demás, a todos los hermanos, sin excepciones, amorosamente, ¿verdad? Y Santa Claudia Arboleda nos decía, a mí en mi trabajo me dieron a elegir si vacunarme o no y me vino que no. No obstante, yo a los usuarios y compañeras de trabajo les digo que sí para que estén tranquilos y en paz. Pues claro que sí, muchas gracias. ¿Ves que cuando pedimos guía, pues nos viene exactamente qué es lo más útil? Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, entonces seguimos por el 38, T1B 32C. Okay. El ojo espiritual es el mecanismo de los milagros, porque lo que el ojo espiritual percibe es la verdad. El ojo espiritual percibe tanto las creaciones de Dios y las creaciones del hombre. Dentro de las creaciones del hombre, también, entre las creaciones del hombre, también puede separar lo verdadero de lo falso por su habilidad de percibir totalmente en lugar de selectivamente. Esto, por lo tanto, se vuelve un instrumento apropiado para testar la realidad, la cual siempre involucrará la distinción necesaria entre lo verdadero y lo falso. Pues hasta ahí, muchas gracias. Santa Nelly. El ojo espiritual es el mecanismo de los milagros, porque lo que el ojo espiritual percibe es verdadero. Y aquí hay una llamadita. Dice, el ojo espiritual es lo que más tarde será llamado los ojos de Cristo, una facultad espiritual en nosotros que es capaz de ver la verdad más allá de las apariencias físicas. Y ahora sigue explicando, el ojo espiritual percibe tanto las creaciones de Dios como los productos de los seres humanos. Entre los últimos, among the latter, entre estos últimos también se pueden separar, estos también pueden separar la verdad de lo falso mediante su habilidad de percibir totalmente en vez de percibir selectivamente. Y por lo tanto, se convierte en el instrumento adecuado para evaluar la realidad, el cual siempre involucra la necesaria distinción entre lo verdadero y lo falso. Y aquí hay una llamadita. La evaluación de la realidad significa contrastar tus percepciones contra la realidad y ajustar
tus percepciones de acuerdo a esta. Ujú. Esto tiene que ver cuando los psicólogos aparentemente están testando si un individuo está percibiendo de acuerdo con la realidad o se está aparentemente volviendo loco y está fantaseando, está teniendo alucinaciones, ¿no? Es una manera de ver si se está teniendo un brote psicótico, aparentemente, o se está acuerdo, por decirlo con otros términos. Eso en psicología se refiere a eso, ¿verdad? El testaje de tu apreciación de la realidad, lo que en el mundo de la ilusión llamábamos la realidad, que sean ilusiones, ahora que ya lo sabemos también, pero lo que de acuerdo con los demás decimos que esto es la realidad, porque el loco tendría otras, lo que llamábamos loco en el mundo de la ilusión, tendría otra idea de lo que es la realidad, ¿no? Escucha voces que no están ahí aparentemente para los otros, ve cosas que no están ahí aparentemente para los otros, ese tipo de ideas. Muchas gracias. Entonces, pues Santa María... Si nos oyen hablar de que escuchamos al Espíritu Santo, bueno, eso nos van a llevar allá al psiquiátrico. Bueno, ahí hay un libro... En este mundo de la realidad. De la realidad. Muchas gracias. Hay un libro que tiene San Kenneth Wapnick, que no lo he leído, pero me vino el otro día que quizás podría ser interesante echarle un vistazo, en que él hablaba precisamente de las diferencias entre pues, los místicos, las experiencias místicas y los brotes psicóticos. Es decir, creo que tiene, no sé exactamente el título cómo es, pero creo que tiene hecho algún ilusorio estudio al respecto, sobre cómo diferenciar cuando alguien está hablando de una canalización o de una inspiración mística frente a una... Está solo en inglés. El amor no condena. Love does not condemn. O sea que tú lo tienes. Lo tengo. Ajá. ¿Y lo has leído un poco? ¿O todo? Sí. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, es bastante, tiene muchos datos, es bastante, porque compara todo esto, todas las visiones de Platón y todo esto, y las visiones hasta psicoanalítica, todo. Es denso. Ajá. El amor no condena se llama. Y está solo El en amor inglés. no condena. Vale. Que yo sepa, está solo en inglés. Sí, porque cuando mi hijo me compró todos los libros, ese solo estaba en inglés. Ah, vale. Entonces no creo que tenga traducción al español, por Ajá. ahora. Bueno, se lo preguntaré a San Gonzalo, que él parece ser un gran traductor y ha traducido algunos libros. O sea que si lo tuviera, os lo hago saber. Y deciros también que hay una referencia también en el manual para el maestro, el 26, el párrafo 1, la frase 4, en donde se comenta: a medida que su conciencia se expanda. Si lo quieres buscar, Santa María Luisa, manual para el maestro 26, párrafo 1. Santa Gida ha escrito algo, no sé si es que se tenía que ir. A ver. Sí, necesito retirarme. Ah, vale, muy bien, gracias. Gracias, Santa Gida. Muchísimas gracias por todo. 26.1. 26 dice, ¿es posible llegar a Dios directamente? 1. Sin duda alguna, pues no hay ninguna distancia entre Él y su Hijo. Su conciencia se encuentra en la memoria de todo el mundo y su palabra está impresa en el corazón de todos. No obstante, dicha conciencia y dicha memoria solo podrán traspasar el umbral de reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. Mas, ¿para cuántos es este el caso? ¿Es este el caso? De ahí que los maestros de Dios sean necesarios. Y aunque estos no han alcanzado todavía el entendimiento necesario, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo. Y esto es lo que les permite que otros abandonen el mundo con ellos.
Solos no son nada, pero en su unión reside el poder de Dios. Pues no he podido ver, Santa María Luisa, si has pasado por la frase: a medida que su conciencia se expanda, puede desarrollar facultades que le parezcan bastante sorprendentes. ¿Estabas leyendo el 26? Señora, ¿es posible llegar a Dios directamente? Pues es que a lo mejor va a ser el 25. Mm, 1, 4. Vale, es el 25, perdón. ¿Son deseables los poderes psíquicos? Sí, ¿Y el primer párrafo? el primer párrafo, la frase 4. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. Si quieres leer el párrafo entero para tener un contexto. La respuesta a esta pregunta, dice, ¿son posibles los poderes psíquicos? La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se pueden presentar en el camino lo retrasen. Ujú. Pues muchas gracias. Bueno, pues leemos el 38 y lo dejamos aquí, después de leer el 38 desde el texto San Luciano, ¿te parece? Claro. Principio 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues un honor compartir. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias a todos, empresa de colaboración, equipo de trabajo del Espíritu Santo. Gracias por ponernos todos a su disposición para transmitir estas maravillosas notas, que es un honor para nosotros estudiar, ¿verdad? Muchas gracias. Bendiciones para todos. Santa Nelly, Santa María Luisa, San Luciano, San Miguel, Santa Zacha Zambrano, Santa Claudia Arboleda, Santa Gloria Echeverri, Santa Leticia Mora, Santa Rosario López Jiménez. Yo soy sexóloga. Soy Marsella en Chile, gracias. Santa Marsella, San Juan Ángel, Santa La Alegría de Ser y Estar, San Juan Carlos Brena, Santa Adela Ananda, que nos veía desde el otro lado también, Santa Mónica Cárdenas. Por aquí les saludo, hermanas, maestras, gracias, igualmente. San Felicia Aquino, Santa Elena UCDM, gracias a todos. Santa Paz Samezcua, gracias. Un honor. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao. Gracias infinitas. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.